Vamos a compartir, hermanos, la palabra del Señor en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5. Mateo, capítulo 5. El Sermón del Monte. Cuando lo encuentren me dicen amén y comenzamos a leer la bendita y poderosa palabra del Señor. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Así dice la palabra del Señor. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Qué hermosa palabra, hermanos. Vamos a orar a nuestro Dios. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia, Señor. Y te damos gracias por esta palabra que tú nos has dado, Señor. Pero que esta predicación, Padre amado, no sea conforme al corazón humano, Señor, ni razonamiento, ni palabra de ser humano, ni de carne, ni de sangre, Señor, sino que predique tu Santo Espíritu en este lugar, Señor. Que el Espíritu de Dios esté hablando a la iglesia, que el Espíritu de Dios esté allí hablando y diciendo lo que es conforme a tu voluntad, Señor. Ahora, Padre amado, empieza a tocar los corazones, Señor, para que estén dispuestos para recibir tu palabra, Señor. Empieza a obrar el Espíritu de Dios y toma control y dominio absoluto en este lugar, en nuestra vida, en esta casa, Padre, que es consagrada para tu nombre, para alabarte y para adorarte, Señor. Toma control y dominio absoluto, Padre amado. Ahora, mi Dios bendito y santo, proclamamos bendición en tu nombre, Señor. Proclamamos que esta reunión será de grande bendición para tu pueblo y para tus hijos, Señor. Que los que han venido no se irán de la misma manera, sino que recibirán grande bendición y victoria en tu nombre, Señor, y libertad en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, Padre amado, tomamos autoridad en el nombre poderoso de Jesús. Atamos y reprendemos a todo espíritu inmundo, a todo lo que esté en contra de tu pueblo, en contra de tu iglesia, a todo principado, potestad, gobernadora de las tinieblas de este siglo. En el nombre poderoso de Jesús nos volvemos contra el diablo y todos sus demonios los sujetamos en el nombre de Jesús. Lo atamos de pie, hermano, atamos su boca y lo declaramos inoperante, Señor. Declaramos la liberación para tu pueblo, Señor. Declaramos que tu pueblo será libre. Declaramos que esa liberación, Señor, se extenderá a la familia, a los hogares, de la casa y a todas las áreas de nuestras vidas, Padre, porque hay libertad en tu nombre, Señor, porque la unción corta todo yugo de maldad y la unción del Espíritu Santo está en este lugar, Señor, y esa unción es de poder, Señor, esa unción es de amor y de dominio propio. Gracias, Padre amado. Exáltate en este día, Señor Jesús, porque eres tú el soberano en este lugar. Tú reinas en este sitio, Señor. Gracias, Señor, nos encomendamos en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Den un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Puede tomar asiento, hermano. Dice la palabra del Señor: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dice la palabra del Señor que cuando Jesús vio a la multitud allí reunida,
Dice que él aprovechó ese momento para empezar a enseñar, para instruir al pueblo. Pero ¿por qué el Señor aprovechaba ese momento? Porque el pueblo tenía hambre de la palabra de Dios, el pueblo tenía necesidad de la palabra del Señor. También habían visto cómo Cristo sanaba a los enfermos, porque había diferentes tipos de necesidades. Estaban los pobres, estaban los enfermos, estaban los que habían sido liberados de los demonios, estaban aquellos que tenían hambre y sed de Dios, pero todos buscaban una sola cosa, buscaban llenarse del alimento que solamente Cristo tenía para sus vidas. Ese alimento no lo encontraban en otro lugar, porque iban a los fariseos, a los saduceos, pero la predicación de ellos no tenía vida, pero la predicación de Cristo, dice la palabra del Señor, que el Señor Jesucristo hablaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas y los fariseos. Pero muchos se maravillaban de la sabiduría y de las obras con que Dios obraba con las manos del Señor. Muchos se maravillaban de ver a aquellos que estaban muertos resucitar, se maravillaban a aquellos que habían recibido la vista, el oído, que eran mudos y podían hablar, que tenían problemas físicos y han restaurado, se maravillaban de eso, pero también de sus enseñanzas. Y multitudes seguían al Señor Jesús, multitudes de miles de personas venían al Señor Jesucristo por diferentes necesidades, pero siempre estaban allí buscando que el Señor empezara a instruir y hablar, porque la palabra de Cristo no solamente tenía autoridad, sino que tenía poder la palabra del Señor, poder para libertar, poder para sanar, poder para levantar al caído, poder para hacer esto y aquello. La palabra de Cristo tenía un poder absoluto, porque allí se manifestaba el verbo de Dios, que significa la palabra del Señor. Allí cuando el Señor empezaba a instruir y empezaba a hablar, todas las personas escuchaban atentamente y recibían esa enseñanza y se maravillaban, y el que tenía fe era restaurado, si estaba enfermo, y aquel que tenía alguna dolencia, y aquel que estaba caído, el que estaba desanimado, el que estaba desalentado, era alentado por la palabra del Señor, porque el Señor tenía palabra de aliento, palabra de consuelo, palabra para levantar tu espíritu, para fortalecerte, para darte fuerzas nuevas, porque dice la palabra del Señor que levantarán alas como las águilas, que correrán y no se cansarán, que caminarán y no se fatigarán. Pero eso lo decía en el espíritu, porque cuando una persona está fuerte espiritualmente, las fuerzas carnales y materiales nada tienen que ver en el asunto. Ahí toma control la fuerza del Espíritu de Dios, y cuando el Espíritu de Dios empieza a tomar control y dominio de tu vida, tienes una fuerza sobrenatural y empiezas a hacer cosas que no te imaginabas. También dice la palabra del Señor, cuando el Señor llamó a Jeremías, Jeremías decía, ¿y cómo voy a predicar, Señor, si soy un niño? Le decía, y el Señor le decía, no digas soy niño, porque a donde yo te mande tú irás, y todo lo que yo te diga tú dirás. Y miren el tremendo profeta que Dios había levantado en ese momento. Pero en un principio Jeremías no confiaba en sí mismo, en poder llevar la palabra y predicar a un pueblo de dura cerviz, un pueblo que tenía una frente y una espalda dura para obedecer. Jeremías fue y predicó. ¿Por qué? Porque tenía la unción del Espíritu Santo, porque tenía la unción del Santo, y porque la palabra de Dios estaba en la boca de Jeremías. Por eso, hermano, cuando Dios te llama para hacer algo, cuando Cristo te llama para hacer algo, no digas ni pongas pretexto, porque si Dios te llama, el Señor también te va a respaldar, así como lo llamó Moisés. Moisés era tartamudo, no podía hablar, pero Dios le había puesto una unción poderosa y también señales en sus manos para hacer milagros y prodigios. Moisés fue uno de los principales, el más grande de los profetas, que también trajo la ley, pero él en su principio no confiaba en que él pudiera llevar el mensaje. Por eso el Señor le dio esas señales, ese poder y esa autoridad, porque él dice, la palabra del Señor, que con esa vara que él tenía golpeaba al mar y se abrían las aguas. Eso representa que cuando vienen los problemas y te enfrentan con la autoridad de Cristo que tienes en tu vida, tú puedes golpear las aguas y separar los problemas y pasar en seco por el lugar por donde no podías pasar. Porque muchas veces vienen los problemas a tu vida y se presentan como una tormenta, se presentan como un mar grande que te impide pasar, y te empiezas a desalentar y te empiezas a desanimar, pero hay una palabra que dice el Señor: no temas porque yo estoy contigo, dice el Señor.
Y si Dios te dice que no temas, y si el Señor te dice que está contigo, no tienes nada que temer, porque más poderoso es el que está contigo que el que está con el diablo. Y si tú tienes al Santo de Israel, hay un gigante caminando delante de ti, que abrirá senda, libertará al cautivo, romperá todo yugo, toda cadena, toda atadura, toda ligadura, y no habrá nada que te impida el paso, porque es poderoso el que va contigo. Y si Dios va contigo, ¿quién podrá estar en tu contra? Pero dice la palabra del Señor, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Los pobres en espíritu son aquellos que recién están aprendiendo, son los que se hacen como niños, los que les falta de enseñanza, los mansos y humildes de corazón, aquellos que anhelan y desean conocer y aprender cada vez más la palabra del Señor. Esos son los pobres en espíritu, los que todavía no saben y no conocen, pero tienen un corazón dispuesto. Cuando Cristo ve que tu corazón está dispuesto, Él imparte esa palabra en tu vida. Cuando el Señor ve que tú abres las puertas de su corazón y te dispones de recibir de su palabra, Dios se glorifica en tu vida, porque muchas veces el Señor quiere entrar, pero muchas veces nosotros no le abrimos la puerta. Pero tenemos que abrir la puerta, porque el picaporte está del lado adentro, y eso quiere decir que nosotros somos los que tenemos que darle la entrada a Cristo para que Él haga y obre como Él quiere, porque muchas veces Dios tiene bendiciones grandes para nuestra vida, y a veces nos perdemos las bendiciones por dudar, por incredulidad, a veces nos perdemos las bendiciones por no obedecer, a veces nos perdemos las bendiciones porque no le abrimos las puertas al Señor y no nos disponemos para recibir lo que Él tiene para nosotros. Por eso, hermano, tenemos que disponer nuestros corazones, y cuando dispongamos nuestros corazones verás la gran obra que Dios va a hacer en tu vida, porque muchas veces habrás escuchado que Dios te quiere bendecir, que Dios te quiere prosperar y te quiere salir adelante, y eso es verdad, pero tú tienes que creer en esa palabra, porque si no crees en la palabra, Dios no puede obrar en tu vida. Pero si tú crees en la palabra, como dijo el Señor, solamente cree y verás la gloria de Dios. Tienes que creer y verás la gloria del Señor que se manifiesta. Pero cuando la palabra de Dios dice algo, aférrate a esa palabra, abraza esa palabra, porque estarás abrazando a Cristo, y Cristo es el verbo y el verbo es la palabra. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Continúa diciendo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Cuántas veces en tu vida estuviste llorando y lamentándose por las cosas que te pasaban, porque no veías la solución, porque estabas en aprieto, porque tenías tantas dificultades y derramaste lágrimas? ¿Cuántas veces lloraste? ¿Cuántas veces te arrodillaste y le oraste al Señor y derramaste lágrimas? Pero te digo una cosa, que ahí en lo oculto, cuando tú estabas llorando, había alguien que te estaba viendo y que estaba llorando a tu lado, y ese es el Señor Jesucristo, porque Él conoce tus lágrimas, Él conoce tu sufrimiento, tu tribulación. Él también la pasó, y aún peor también, porque también el Señor ha sufrido y ha padecido, y cuando Él ve que tus lágrimas están corriendo, su corazón se contrista, pero también te dice en esta noche el Señor que tú eres bienaventurado y que tú eres bienaventurada, y eso quiere decir que Él tiene que estar feliz y que tiene que estar dichoso, porque si eres bienaventurado, los que lloran recibirán consolación. No siempre vas a llorar, no siempre vas a sufrir, no siempre te vas a lamentar, porque vendrá el momento en que Dios cambiará tu lamento en baile, y cuando Dios cambie tu lamento en baile, vas a tomar la presencia del Señor. Cuando Dios cambie tu lamento en baile, gozas en la presencia del Señor. Porque el que se goza en la presencia del Señor está adorando y está alabando al Señor y está agradeciendo por el milagro hecho en su vida. Continúa diciendo, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Aquí está hablando de la tierra y de que los mansos van a recibir la tierra por heredad. No se refiere a la porción de tierra, sino a una tierra prometida, porque aquí promete el Señor, y la tierra prometida para nosotros está allí arriba, porque nosotros somos ciudadanos del cielo, estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo, pertenecemos a un reino celestial que está allí en lo alto. Por eso nosotros tenemos que caminar en las alturas, aunque estemos en este mundo, caminar siendo ciudadanos del reino del Señor,
cuyo soberano es Jesucristo. Y si caminamos en el reino del Señor, y si caminamos sobre las alturas, los problemas están debajo de nuestros pies. Y cuando los problemas están debajo de nuestros pies, pisar, hermano, los problemas, pisar en la cabeza al diablo y declarar victoria, porque eres ciudadano del reino de los cielos. Si tienes un corazón manso, si tienes un corazón humilde, Dios te va a dar una heredad muy grande. Dios te va a dar algo grande, porque Dios le da gracia a los humildes y a los mansos, pero resiste a los soberbios. Pero también en nuestra vida a veces nos enorgullecemos y tenemos soberbia y no nos damos cuenta, pero Dios es misericordioso, hermano. Dios viene para exhortar y para decirte, este es tu error, y tú has cometido este error, pero Él lo hace para que tú te arrepientas y para que lo busques, y para que ese arrepentimiento produzca mansedumbre en tu corazón, produzca esa humildad en tu corazón, y ahí cuando produzca esa humildad el Señor te va a decir, bienaventurado eres, recibe esta heredad, como dice la palabra del Señor. Muy bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Solamente tienes que ser fiel sobre lo poco, porque Dios te pone sobre lo mucho, y Dios no te ha puesto por cola, sino que Dios te ha puesto por cabeza, no te ha puesto abajo, te ha puesto arriba. Glorifica al Señor y anda en victoria, porque Dios te dará. Continúa diciendo la palabra del Señor, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Quiénes son los que tienen hambre y sed de justicia? Nosotros, los que anhelamos la palabra del Señor, hambre de su palabra, hambre de su justicia, porque justicia es la obra del Señor. Cuando nosotros anhelamos la justicia de Dios, estamos anhelando que Dios obre, que Dios se mueva, que Dios se levante su trono y empiece a bendecir, prosperar y a libertar. Aquellos que anhelan esa justicia del Señor serán bienaventurados y recibirán justicia, porque Dios es juez justo, y cuando el Señor se levanta de su trono, ahí se van a producir los milagros, y lo que tú veías tan difícil se va a hacer realidad, porque cuando nosotros anhelamos que el Señor mueva su mano, estamos anhelando la justicia, porque tenemos sed de su presencia, sed de su palabra, y el Señor Jesucristo va a hacer sed, pero no con un agua que tú tomes y después vas a volver a tener sed, sino que será un agua que va a saltar para vida eterna, un agua que te va a saciar, un agua que te va a dar fuego, un agua que te va a dar aliento, un agua que te va a levantar allí donde tú estés. El Señor te va a dar esa agua, como también se la dio la samaritana. La samaritana iba a buscar agua para llevar en su cantero, porque allí se hacía, se iba a buscar agua en el pozo, no había como en estos días que tenemos agua corriente, que abrimos una canilla y sale. No, allí las mujeres eran las encargadas de ir a buscar el agua. Pero el Señor estaba sentado allí en ese pozo, y vio venir a esta mujer, y vio la necesidad de esta mujer. Tenía sed de lo material, pero también tenía algo en su corazón esa mujer. El Señor, cuando la vio, le dijo, el agua que yo tengo para que tú bebas, saltará para vida eterna, y no tendrás necesidad de ir a buscar agua nuevamente. Y esta mujer le dijo, pero Señor, dame esa agua. Ya no quería el agua terrenal, ya no quería el agua del pozo, quería el agua de Cristo, y esa agua es la que realmente va a saciar su sed, y esa agua es la que salta para vida eterna, y no tendrá necesidad de otra agua. Recibe el agua del Espíritu de Dios. Dice la palabra del Señor en el versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Cuando el Señor Jesucristo veía a todos aquellos que estaban haciendo sacrificios, que se estaban esforzando, dijo una palabra, dijo, misericordia quiero y no sacrificio. El Señor quiere misericordia, porque así cuando habla también del samaritano, del buen samaritano, cuando estaba allí ese hombre a punto de morirse, dice que pasó un sacerdote, pasó un religioso, y que lo vieron ahí y siguieron de largo, no tuvieron misericordia de ese hombre que estaba a punto de morirse. Este hombre estaba allí golpeado porque fue asaltado por ladrones y lo dejaron ahí para que se muera.
pero los principales, los que tenían el conocimiento de Dios, que son los fariseos, los saduceos, que son los sacerdotes, los escribas, y todos aquellos que tenían el conocimiento de la ley, no del Espíritu, pasaban, miraban y seguían de largo. Pero vino una persona, un samaritano, que no tenía conocimiento de la ley de Dios, pero sí tenía algo que los demás no tenían, y era misericordia y amor en su corazón. Vio a esta persona ahí, la levantó, la cargó y la puso en una posada y le pagó el posadero para que lo cure, para que lo proteja y para que cuando él vuelva, si faltaba algo, él se lo iba a proveer. ¿Quién tenía misericordia? ¿El sacerdote, el escriba, el fariseo o este hombre? Tenía misericordia este hombre, porque Dios quiere misericordia y no sacrificio. Dios quiere un evangelio de amor, un evangelio de paz, un evangelio de misericordia y no un evangelio de sacrificio, sino un evangelio donde verdaderamente se manifieste el amor de Dios, y ese amor es a través de la misericordia. Porque si Dios no hubiese tenido misericordia, viendo a toda la humanidad caída y condenada en el pecado, no hubiese mandado a su Hijo Jesucristo. Porque si el Señor hubiese tenido que aplicar la justicia tal como es, todos nosotros hubiésemos sido condenados. Pero la misericordia es una excepción en todo lo que es el juicio del Señor. El Señor retiró su juicio a causa de su misericordia y proveyó de salvación para todos aquellos que crean en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y todo aquel que cree en Él no será condenado, sino que tendrá vida eterna. Allí se manifiesta la misericordia del Señor, en que Él envió a su Hijo para que muriera por todos nosotros. Pero no quedó ahí, porque resucitó con poder y está exaltado, sentado a la diestra del Padre, y la misericordia de Dios se manifestó también en estos tiempos, porque tú estás aquí en este lugar por misericordia. Recuerda de dónde te sacó el Señor, recuerda de dónde te cortó, de la piedra que te cortó, para que tú recuerdes el milagro que Dios ha hecho en tu vida, y no lo hizo porque tú eras digno, y no lo hizo porque tú eras merecedor, lo hizo porque Él tuvo amor y tuvo misericordia de ti. Por eso estás hoy aquí, por eso estás hoy alabándole y adorándole y agradeciéndole y exaltándole, porque Dios tuvo misericordia, y por eso nosotros también tendremos misericordia en nuestros corazones. Eso es lo que Dios quiere. Pero dice, bienaventurados los que tienen misericordia, porque ellos también alcanzarán misericordia. La palabra del Señor dice que lo que el hombre siembra, eso mismo va a cosechar, porque muchas veces lo que el hombre imparte, lo que el hombre transmite, le vuelve a sí mismo. Si nosotros predicamos un evangelio de paz, recibiremos paz. Si nosotros predicamos amor, recibiremos amor. Si nosotros transmitimos y predicamos misericordia, recibiremos misericordia. No solamente de las personas, sino del Dios de lo alto nos dará misericordia. Porque el Señor dice que si nosotros no perdonamos, Él tampoco nos lo va a perdonar. Porque lo que el hombre siembra, eso mismo cosecha. Y si el Señor dice, si perdonas, yo te perdono. Y si hace misericordia, yo haré misericordia contigo. Pero fíjense que la misericordia es algo mucho más grande. Recuerden las misericordias que Dios tuvo con David. Dios lo bendijo grandemente a David sobre las misericordias que tuvo sobre él, que no le faltó hijo que se sentara en el trono de Israel. Y por eso yo te digo hoy, que no te faltará descendiente que también siga la palabra y el evangelio del Señor. No te faltará alguien de tu simiente que predique la palabra y que sea un hijo de Dios, porque Dios tiene misericordia, y la misericordia de David también te la da a tú también. Porque hay misericordia para tu vida, porque hay misericordia para tu familia, porque por causa tuya tu familia será completamente salva, y porque dice la palabra del Dios, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y esa es una palabra firme, hermano. Si crees, el Señor salvará tu casa por causa tuya, por causa de tu fe. Y si tú tienes fe, Dios tiene misericordia y eres bienaventurado y bienaventurada, porque tú también has tenido misericordia. Dale un fuerte aplauso al Señor. Continúa diciendo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios.
Esta es una regla, es un principio que Dios nos manda a tener. Si nosotros queremos estar en presencia de Dios y ver el rostro del Señor, tenemos que tener un corazón limpio. Nadie se podrá ir en el arrebatamiento si no tiene un corazón limpio, porque nadie podrá ver al Señor sin un limpio corazón. Esto es una de las reglas de oro para irse en el arrebatamiento. La primera es la santidad, el limpio corazón, apartarse de todo lo malo, consagrarse a Dios, vivir conforme a la voluntad del Señor. Esta es una de las cosas que Dios quiere, tener un corazón limpio, porque del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, las hechicerías, la maledicencia, todas las cosas malas salen del corazón, pero de un corazón cargado de pecado. Pero los que limpian su corazón, dice la palabra del Señor, bienaventurados son, porque verán a Dios, porque los que tienen un limpio corazón verán el rostro del Señor. Qué hermoso, fuerte el aplauso para el Señor. Y continúa diciendo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Qué quiere decir bienaventurados los pacificadores? Está hablando de aquellos que predican la palabra, los que evangelizan, los que les predican a un alma que está caída, los que les predican a una persona que está perdida, porque el evangelio es el evangelio de la paz, y los que predican son pacificadores, porque dice la palabra del Señor, mirad cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz, el evangelio de salvación. El Señor está diciendo, mirad qué hermosos son los pasos de los que anuncian mi evangelio, el evangelio de la paz. Por eso, hermanos, tenemos que predicar la palabra, tenemos que hablar de Cristo, tenemos que transmitir los milagros en nuestras vidas, dar testimonio, tenemos que hablar del Señor a todas partes donde vayamos, predicarle a todas las personas, y seremos pacificadores, porque estaremos predicando el evangelio del Señor. Y dice la palabra del Señor, bienaventurado porque serás un hijo de Dios si predicas el evangelio, y si predicas el evangelio tienes verdaderamente amor por tu prójimo, porque el verdadero amor es creer que se salve y no que se pierda. Y por medio de la predicación, dice la palabra del Señor, que la fe empieza por el oír, y el oír la palabra de Dios, y por medio de fe los que están perdidos se salvarán en Cristo. Que se den un fuerte aplauso al Señor. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Qué dice la palabra del Señor? Bienaventurados los que padecen persecución, bienaventurados los que son por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados cuando los vituperen, cuando los persigan, cuando hablen mal de ti, cuando los calumnien, cuando digan toda cosa de mentira en contra de tu vida. Dice la palabra del Señor, bienaventurado eres y heredarás el reino de los cielos, porque así pasó con los profetas que fueron antes de ti. Por eso, hermano, gózate y alégrate en el Señor si te vituperan, gózate y alégrate si hablan mal de ti, gózate y alégrate en el Señor si tratan de hacerte caer, gózate y alégrate si las personas no te quieren, te hacen a un lado y que no te estiman y te echan a un lado como si fuese malo. Gózate en el Señor, porque el reino de los cielos está para ti, porque el reino de los cielos te dará el Señor. Y nosotros no padecemos persecución, no seremos verdaderos con Dios, porque el Señor dijo, toma tu cruz y sígueme. Y esa cruz son las persecuciones, las calumnias, los atentados, son los que se vuelven en contra de nosotros, son los que se vuelven en contra del Evangelio. Toma tu cruz y sigue al Señor Jesús, ponte la cruz en tu espalda y camina en el Evangelio del Señor, que no importa aquellos que se levanten en contra de tu vida, tú tienes que alegrarte y gozarte, porque el reino de los cielos el Señor te dará. Así también muchos profetas, así también muchos creyentes, muchos santos de Dios padecieron por causa de la persecución, les cortaban la cabeza,
cabeza, lo quemaban en las hogueras, lo metían en tina con aceite hirviendo, lo crucificaban de una forma o de otra, lo metían en la fosa con los leones, lo metían en horno de fuego, pero todos aquellos padecieron por causa de la justicia. El reino de los cielos los está esperando aquellos, y también el reino de los cielos le espera a todo aquel que padece por causa del Evangelio y del nombre de Cristo, porque es bueno padecer por causa del Señor, porque cuando padecemos estamos verdaderamente haciendo la voluntad de Dios, porque si no hacemos la voluntad de Dios, el mundo nos va a amar, el mundo nos va a querer, pero la salvación la vamos a perder. Pero si hacemos la voluntad del Señor, nos van a vituperar, van a hablar mal en contra de nosotros, y entonces cuando hagan eso tenemos que entender de que Dios quiere usar nuestra vida, de que Dios quiere bendecirnos y nos quiere prosperar. Por eso el diablo se levanta, porque algo grande viene para tu vida, y por eso el diablo quiere hacerte caer y quiere hacerte tropezar, porque sabe muy bien que Dios te usará de una manera gloriosa, en donde Él se glorificará, en donde tú te levantarás en la unción del Espíritu Santo. El diablo lo sabe, por eso se levanta, pero el diablo va a caer así como se levanta, porque fue Vamos a orar, queridos hermanos. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Te damos gracias porque tú hablaste en nuestras vidas, Señor. Porque todos los que estamos aquí presentes, Señor, sabemos, Padre, que pasamos por tribulaciones y angustia, que pasamos por problemas, que pasamos por todo tipo de cosas, Señor, y aflicciones que hablan en contra de nosotros, Señor. Pero como dijeron en la iglesia primitiva, concédenos que podamos predicar tu palabra con denuedo, Señor. Concédenos que podamos hablar de ti. Concédenos que podamos salir y hablar a aquel que necesita, a aquel que está padeciendo, Señor. Concédenos el poder y la autoridad para predicar y para seguir obedeciendo tu voz y tu palabra, Padre. Y que esta palabra, Señor, sea sembrada y produzca frutos al 100%. Gracias, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Fuerte el aplauso para el Señor. Hasta que se mensaje. Que Dios siga bendiciendo.